tal? Bienvenidos a Psicoanalytics. Mi nombre es Zaira Estrada y estoy con Sandra Languré y vamos a darle continuidad a una charla que tuvimos hace tiempo. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se trata de una mujer que entró al Círculo de los Miércoles con Freud, y vamos a hablar el día de hoy sobre el contexto histórico que tenía, qué es lo que estaba pasando en ese momento, así como también algunas controversias que estaban sucediendo en ese tiempo. Y pues bueno, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Zaira, por invitarme. Bueno, pues platícanos un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues vamos a hablar de Margaret Hilferding, ¿no? Para darle nombre a esta mujer que es muy conocida como la primera mujer, como tú bien dijiste, en entrar al círculo dentro de estos hombres estudiosos que estaban alrededor de Freud, ¿no? Uh-huh. Sí, y lo que decía hace un momento del contexto que estaban viviendo en ese momento, pues justamente fue en un momento en donde se crea la IPA, por ahí fue en el 1910 que hacen formal en el Congreso de Nuremberg, uh-huh. En 1910 que crean la IPA. Entonces pues a partir de ahí empieza a haber muchos movimientos en la cuestión de reglas o admisión de personas. Entonces también, pues ahora que pues nos dimos a la tarea de investigar también a Adler, porque tiene que ver con esta admisión y con estos movimientos que se fueron creando en el Círculo de los Miércoles, ya después formalmente la IPA. Entonces, pues bueno, en ese contexto que estábamos platicando hace un momento, que decíamos que había habido movimientos, que había unas cuestiones con la institución que buscaban justamente también el institucionalizarse. Sí, justamente. El psicoanálisis estaba pasando por un momento en el que Freud veía que había necesidad de institucionalizarlo, ¿no? Al menos él tenía esa propuesta, porque ya se estaban adhiriendo muchas personas y no solamente de Viena, ¿no? Ya también había otras escuelas, principalmente podemos señalar la de Jung, ¿no? Quienes estaban interesados allá en Zúrich. Uh-huh. Y entonces había que realizar una formalización de tal modo que permitiera tener intercambios, ¿no? También estaba el crecimiento de editoriales, por ejemplo, ¿no? Había varias publicaciones que ya estaban emergiendo de los diversos círculos, y entonces eso también había que gestionarlo. Hay que decirlo, ¿no? El psicoanálisis no solamente es esto que nos gusta de estar discutiendo teóricamente, si así lo podemos llamar, porque es una práctica en todo caso, pero de estar discutiendo, ¿no? De los debates que son tan ricos. El psicoanálisis también tiene pues su lado administrativo, ¿no? Uh-huh. Es decir, la administración dentro de qué se hace en un grupo, ¿no? Cómo se administran todos estos recursos que tienen que ver con dar a conocer, ¿no? Hacia otro público y hacia qué público se está dirigiendo la formación de conocimientos, ¿no? Oye, pero también está bien interesante porque justo esto de administrativo que tocas también surge, o sea, a partir de eso surgen, ahorita decíamos también, ¿no? Hace rato de cierto celo de otros lugares, porque pues el centro principal era Viena, pero entonces empiezan a surgir otros lugares en donde, u otras personas que empiezan también a protagonizar o a estar al lado de Freud, como por ejemplo Jung, y entonces se empiezan a hacer como estas, no todavía decisiones, pero a lo mejor bandos, que justo, no sé si también este intento de institucionalizar o de meter normas o reglas también viene como a aportar a esto que se venía suscitando de las problemáticas o celos entre los mismos miembros, y que bueno, creo que esto ayudó a que pudiera entrar Margaret. Evidentemente pues era algo que ya tenía que crecer, bueno, no sé si tenía que crecer, pero sí, pues sí, venía sucediendo. Lo que dices es muy importante porque Freud estaba interesado en que más personas se adhirieran dentro de su círculo, ¿no? Uh-huh. No solamente al interior de Viena, que ya había cambiado de ser la Sociedad de los Miércoles, ahora estaba en discusión que eso se transformara en una sociedad, ¿no? Es decir, ya implicaba otro tipo de reglamentos. Uh-huh. Entonces,
en el momento en el que Hilferding con otros candidatos es propuesta, entonces ellos también están formalizando qué es lo que va a pasar cuando se transforme eso en sociedad, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, están discutiendo también de qué se va a tratar la admisión de nuevos candidatos, ¿no? Uh-huh. Y ellos están trazando pautas de cómo admitir a esa gente, ¿no? Si se va a tratar de solamente admitir a alguien que esté interesado, ¿no?, de cualquier, digamos, como disciplina, de cualquier otro círculo, o si va a ser directamente, por ejemplo, Adler, justo él estaba apuntando a que se dirigiera más hacia sector médico, ¿no? Uh-huh. Él estaba muy particularmente interesado. Pues él era médico, ¿no? Sí. Uh-huh. Él estaba realmente poniendo el dedo en que el psicoanálisis pudiera ser como diseminado en el círculo médico, ¿no? Eso también nos da para pensar un montón de cosas de por qué en ciertos inicios, ¿no?, es privilegiado el sector de los médicos para el psicoanálisis. Uh-huh. Sí, creo que el interés que tenía en un inicio de volverlo una ciencia o de que fuera avalado por la medicina o que fuera, sí, o sea, que tuviera un cierto prestigio. No sé si tenía que ver como con esta idea o este querer que trascendiera el psicoanálisis. O sea, creo que había varios puntos, ¿no? Por un lado, que el psicoanálisis se diera a conocer. Eso es lo que yo pienso. Que pudieran administrarlo de una forma distinta. Hace poco le ponía el ejemplo a un amigo y le decía, ¿qué pasa cuando... Voy a hacer una analogía que me parece que no creo que sea válida, sin embargo creo que fue algo de lo que pasó y que tuvo sus repercusiones. Le decía yo, ¿qué pasa cuando hay un restaurante y que le va muy bien, pero que ofrece un cierto servicio muy bueno y que hay otra persona que también quiere esa empresa? Se hacen las franquicias, pero no se puede controlar en todos los lugares. Si yo tengo una franquicia en Monterrey, pero también hay otra en Guadalajara, es difícil controlar como los estándares. Como regulación. Ajá. Entonces yo le decía, pues pareciera que eso pasó al inicio, o sea, de cómo controlamos o cómo regulamos, pues vamos a meter como establecer formas. No sé si en este momento todavía, tal vez eso pasó después, con esto de la formación, etcétera. Sí, sí. De establecer un plan de estudios, pero creo que fue algo que pasó. No sé si Freud quería eso, yo creo que no. Por eso te digo que es una analogía que no creo que aplique, pero creo que eso fue lo que fue pasando, como ir estandarizándolo. Pero bueno, a lo que iba es que creo que esta intención de institucionalizar venía como por varios puntos, ¿no? Por un lado, hacer crecer o dar a conocer el psicoanálisis. Sí. Por otro lado, creo que también Freud pues traía rollos ahí como que el querer... Había disidentes o había personas que eran como sí. irreverentes, hace rato decías, y que pues también cómo le hacemos para que el psicoanálisis no se transgiverse por completo. Sí. Y por otro lado, pues creo que también tener como un sostén, por ejemplo, de los médicos, pues a lo mejor les podía dar un sostén para entonces que el psicoanálisis se pudiera seguir dándose a conocer. No sé si me voy explicando. Sí, sí, sí. Y sí, varias cosas de las que puntúas con esta analogía que haces, ¿no? Que sí, hay un espacio de tiempo importante en el momento que estamos abordando ahorita hacia donde estás apuntando, ¿no? Que sería como por ahí del final de de la Primera Guerra Mundial. Ahorita estamos en 1910, 1911. Sí. Y cuando empieza a haber todavía otra serie de movimientos con respecto al psicoanálisis que plantean precisamente esto que suele llamarse la formación de los analistas, ya sería 1918, ¿no? Sí. Ya caminó... Terminando la Primera Guerra Mundial. Sí. Sí, sí. Ya caminó el psicoanálisis un trecho, ¿no? Que posibilitó otro tipo de cosas, ¿no? Y ni más ni menos que la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los efectos de la guerra tuvieron que ver ahí. Pero bueno, regresando, ¿no? Acá, justamente el plantear esta forma de reunirse de estos hombres alrededor de Freud, en donde discutían precisamente, ¿no?
en donde ellos eran más bien los invitados de Freud Ujú. al interior de la salita que estaba a un lado de su consultorio. Eso iba a cambiar, ¿no? Porque entonces ahora se iban a volver parte más bien de un organismo que ya tenía ciertas formas y ciertas organizaciones alrededor de lo que estaban ellos produciendo, ¿no? Por eso me refería a las publicaciones. Ujú. Y entonces esas publicaciones también ya iban a tener que tener como al interior ciertos comités, ¿no? Freud justamente en ese momento sigue como líder, pero ya discutíamos hace rato, ¿no? Que durante esta propuesta de que se vuelva sociedad y con la reciente formación de la IPA, entonces Freud quería quedar en segundo plano, ¿no? Por un lado había nombrado a Jung como presidente de la Internacional y por otro lado estaba nombrando a Adler como presidente, ¿no? Como chairman, ¿no? Le llaman. Ujú. Alguien que iba a estar liderando esa sociedad de Viena, ¿no? Pero justo, ¿no? También si uno revisa las actas y revisamos, ¿no? las discusiones que están ahí al interior de ese movimiento que está tratando de hacer Freud con su persona, porque recaía en su persona, ¿no? Muchas de las cuestiones, sí, administrativas, ¿no? Como estamos diciendo, ¿no? Políticas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? También todo lo que tiene que ver con la teoría freudiana, ¿no? Ni más ni menos que lleva su nombre. Ujú. Entonces, Freud quería replegarse un poco, considerando que había gente joven adhiriéndose. Entonces él se sabía como alguien propio de otra generación y quería dar oportunidad a los jóvenes. Adler era unos 10 años más joven que él. Entonces eso era muy importante, ¿no? Para que él pudiera como propiciar que hubiera más movimiento al interior. Por otro lado, también pienso que esto lo orilla la razón de lo que decías ahorita, que se van abriendo otros lugares u otros grupos en otras ciudades. Entonces los de Viena o los miembros de Viena pues quedan ahí como medio celosos. Uh-huh. Entonces Freud, para calmar las aguas, dice, bueno, vamos a poner a Adler. Te digo que leía que pues que realmente Adler no quedó como, o sea, sí fue como no, por nombre el presidente, pero que realmente era Freud. O sea, sí. Aunque Freud siempre decía esto, ¿no? De no, yo me quedo como en un segundo plano. Creo que también Adler se queda como presidente de la revista, ¿no? Que estaba en aquel momento. Sí, exacto. La Central Blatt. Ajá. Sí. Entonces, pues bueno, creo que lo hizo para calmar las aguas. Pero de igual manera ya Adler traía como estas ideas propias también de cuestionar a los planteamientos de Freud. Entonces, justo creo que esto que pasa de darle la presidencia, pues le da una cierta confianza de decir, bueno, entonces voy a plantear y voy a cuestionar también yo los planteamientos que se vienen haciendo. Y que entonces la entrada de Margaret, también por ahí ella estaba más del lado de Adler, ¿no? O sea, ella como simpatizaba con sus ideas. Por ahí que ellos compartían justamente en cuestión de práctica el sector, ¿no? Al que se dedicaban. Es decir, tanto Adler estaba más abocado hacia la población, digamos, de bajos recursos, ¿no? Como Hilferding. Uh-huh. Ella también, su práctica la llevaba a cabo en hospitales en donde la población, digamos, como del sector popular también, ¿no? Frecuentemente era asidua, ¿no? Y entonces también hay que decir que había un clima, digamos, ¿no? Un contexto sociopolítico muy particular, ¿no? El socialismo estaba teniendo auge, ¿no? Entonces el pensamiento que estaba presente digamos, también en ciertas discusiones de Adler y de algunas personas que atendían estos sectores populares tenían que ver con esa parte, ¿no? de lo comunitario. Uh-huh. Entonces, por supuesto que sus prácticas se ven empapadas de eso, ¿no? Y en consecuencia sus teorizaciones tienen que ver todo con ello, ¿no?
Pero si te fijas, también dentro de su participación en el grupo, vaya, no se queda de fuera esta inclinación que él tenía política. Porque también se ve reflejada dentro del grupo, como ahorita decías de su manera tan política de hablar, o también en cuanto a la teoría que él propone, o los conceptos, o las ideas que él propone, pues también vienen empapadas de este contexto que él traía. Y también, por ejemplo, algo de lo que discutía él, cuando entonces se molesta cuando Ferenczi da las nuevas reglas ahora de la sociedad creada, que él decía acerca del comunismo intelectual, o sea, que decía, pues bueno, él estaba como en contra de que hubiera, él lo que decía era, vamos a resguardar como la autoría de lo que se dice dentro del círculo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que también dentro del grupo, su personalidad como dentro de este contexto también se reflejaba. Claro. Y que, no sé, pienso que por ahí, como decías, Margaret, que ya traía también este contexto, o que estaba más afín con la población que ella trabajaba, pues supongo que por ahí también ellos compaginaron mejor. Lo que decías también ahorita, ¿no? Pues Freud atendía otro tipo de pacientes. Pero bueno, pues entonces Adler dice, pues voy a cuestionar también la teoría de Freud, y que creo que aquí es donde empieza también a ver, ya venían como la relación medio quebrada y cuestionándose uno al otro, pero en este momento donde Adler se atreve a decir lo que él quería o pensaba o a cuestionar, creo que es aquí donde empieza como a haber mucho más roce. Es cierto lo que dices, en las actas hay unas anotaciones muy bonitas y muy útiles para recrear el contexto de las discusiones, al menos de ciertas. Estas actas están editadas por Federn y por Nürnberg, ¿no? Entonces son personas que estuvieron ahí y hacen esas puntualizaciones muy valiosas, ¿no? Entonces, justamente en esta reunión en la que Freud propone que Adler sea el presidente de la sociedad, se hace un nota al pie de página y dicen ellos, ¿no? Esta es la prueba de que Freud no era autoritario, ¿no? Y de que finalmente, a pesar de que ellos dos traían pues como cierta discusión, ¿no? Acalorada, él no estaba fijado en el conflicto personal, ¿no? Inclusive el propio Freud señaló a los miembros de la sociedad que era muy conocido que ellos no se llevaban bien, que las relaciones personales entre los de Viena eran conflictivas y que lo sabían los de Zúrich, ¿no? Y entonces que eso había sido como motivo, digamos, ¿no? Como de ciertos rumores dentro del mismo congreso de Nürnberg, ¿no? Es decir, estaban señalando que los de Viena son conflictivos, son problemáticos y entre ellos hay cuestiones sin resolver, ¿no? Y el mismo Freud trataba de mantener ahí como cierta posición de neutralidad, ¿no? Y que supongo que también por eso mismo se quedaba en un segundo plano, ¿no? Sí. También quería sacar de su figura, eso lo dice, ¿no? En su texto del 14, Contribución a un movimiento psicoanalítico. Él dice, ¿no? Que por todos los medios él trataba de replegarse, ¿no? Primero tratando de sacar el psicoanálisis de Viena, llevándolo a Zúrich, ¿no? Con Jung, con este hombre que finalmente podemos decir que estaba ocupando un lugar familiar, ¿no? Como una especie de hijo. Eso también cabe señalarlo, ¿no? Como esas lógicas repetidas de lo filial. Entonces, bueno, eso ya va a tener después sus efectos, pero Freud estaba tratando de sacar el psicoanálisis, ¿no? Nuevamente reitero, ¿no? de Viena, porque él decía que Viena no era un lugar fértil, y entonces justamente los miembros de Viena, ¿no? Steckel, Tausk, estaban muy tristes. Ellos decían, no, es que aquí se respira tristeza porque usted quiere sacar el psicoanálisis de lo que ha sido como la tierra que lo vio nacer, ¿no?
Y entonces justamente por eso se empezaron a formar estas rivalidades imaginarias, ¿no? Tanto al interior de la sociedad como con la otra escuela, ¿no? Entonces había que regular, por llamarlo así, ¿no? Era la salida que Freud estaba proponiendo. Sí. Y posteriormente entonces, pues bien, creo que era necesario al fin de cuentas, para que algo creciera tenía que deshacerse de algo. No me refiero a Freud, sino poco a poco como ir sacando el mismo dispositivo de grupo, o sea, ir sacando a lo que no le iba a permitir continuar con lo que venían proponiendo. Entonces ahora, posteriormente, pues es cuando Adler empieza a hablar de sus propias teorías, y que entonces fue tan cuestionado también. Y hay algo que me parece muy curioso que leí sobre cuando entonces le dicen a Adler que le proponen que hable sobre lo que él quería hablar. Entonces decía algo así como ingenuamente, él emocionado propone, pero lo único que le causó pues fue que entonces lo quisieran despedir que él termina saliéndose por su propia cuenta, pero que entonces eso incrementara más los conflictos que tenía por ahí con Freud. Entonces, pues a partir de esto, que decíamos que qué es lo que Adler proponía, ¿no? Para empezar, hablaba como de estos términos que decíamos hace rato, de la inferioridad de órgano, el papel de la agresión también, y que decíamos también, pues Adler lo que buscaba iba más enfocado al yo, y Freud decía que desexualizaba al psicoanálisis. Entonces, pues por ahí fueron como los principales conflictos que tuvo con él. Y creo que son y es importantísimos porque son como la cúspide del psicoanálisis, o sea, desde la libido. Creo que son como conceptos muy importantes que no los puedes sacar, porque si los sacas deja de ser psicoanálisis y se convierte en psicología. Sí. Y ahí justamente, ¿no? Podemos encontrar en las cartas de Freud a Jung como toda esta queja, ¿no? Freud no la hacía al interior de la sociedad, no se quejaba ahí. Sí tenía algunas actitudes que de repente eran, ¿no?, ambivalentes. El mismo Freud se sentía atacado ya no solamente por Adler, ¿no? Decía que personalmente era tratado muy mal tanto por Steckel como por Adler, ¿no? Y que estos dos como que mantenían una relación, sí, propiamente a sus puntos de vista, ¿no? Cuando se hacían las discusiones, pero también ya como persona, ¿no? Estaba esta pugna. Entonces, cuando Freud lo invita a Adler a exponer, ¿no?, sí lo hace en un tono de reto, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Y Adler, a quien tenía en una estima alta, ¿no? Freud decía que Adler era una persona brillante. Pues Adler acepta, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, esto es como el contexto de por dónde va a entrar Margaret Hilferding, ¿no? O sea, en qué clima se va a estar metiendo ella, y justo quiénes van a ser los que vayan a escuchar su exposición, ¿no? En este caso, que es como el documento que más circula sobre ella. Está registrado que ella entra en 1910. Justamente hay un acta en donde, en una de esas reuniones donde están viendo todos los asuntos administrativos de cuando se va a volver sociedad, cuando se va a dar ese paso, Paul Federn la sugiere a ella, ¿no? Casi que cada reunión había al menos 2 candidaturas, ¿no? Para sugerir candidatos, eso es muy interesante, ¿no? Porque es como parte de quienes se pueden hacer miembros, esto que decíamos hace ratito. Se sugerían, por lo menos con un espacio de 15 días, nombres, ¿no? Y se sugería como gente que estuviese verdaderamente interesada en el psicoanálisis, ¿no? Y uno de los... se me fue el avión con el tri. Uno de los requisitos era, ¿no? ¿Podemos seguir diciendo? Y uno de los requisitos es que presentaran entonces un artículo, un escrito, ¿no?, desarrollando
lo que tendría que ver con su interés en el psicoanálisis, ¿no? Es decir, quienes eran invitados ahí no eran invitados en blanco, ¿no? Tenían un cierto acercamiento a la teoría freudiana, ¿no? Entonces ya tendrían que tener como justo esta lectura y hacer algo con eso, lo cual me parece interesante porque Freud estaba preocupado de que no solamente recibieran el psicoanálisis personas así, ¿no? Como, vaya, que solamente por curiosidad, ¿no? Se interesaran o se acercasen a ello, ¿no? Porque no era el objetivo que él tenía. Entonces, él estaba preocupado porque el psicoanálisis se atendiera de manera científica, ¿no? Esos son los términos que se manejan en ese entonces. Y Margaret era una persona preparada también. Ella era médico, justamente, ¿no? Y también tenía estas ideologías políticas. Sí. Que traía junto con, bueno, pues que decíamos ahorita de Adler, ¿no? Pues por ahí ella también formaba parte de varios movimientos políticos, ¿no? Sí. Ella era médica, tal vez sería más indicado decirlo ahora, ¿no? En femenino. Ella era médica de mujeres en un hospital en donde principalmente atendía esta parte de la maternidad, ¿no? Y que esto fue el tema que también tocó dentro del grupo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y precisamente, ¿no? Para hacer como esta línea de seguimiento de cómo ella primero es candidata, luego cómo es admitida y luego qué es lo que hace al interior de la sociedad, ¿no? Este primer paso, en donde se le nombra ahí en la reunión, pero como es un caos, ahí como entre que todavía no es sociedad, pero ¿no? Es como este grupo de invitados de Freud, están hechos bolas, ¿no? Por llamarlo así. Y entonces no se atiende el caso ni de su candidatura, ni de la otra persona que había sugerido Steckel, ¿no? Ellos dos habían sugerido candidatos. Pasa la siguiente reunión, que era cada miércoles, y entonces ahí ya, ¿no? O sea, no es que se haya demeritado que se haya sugerido a una mujer, ¿no? Para no caer en esa lectura. Aunque no todos estaban a favor. No todos estaban a favor. O sea, Isidor, ¿no? Isidor Sayer, que creo que fue el que dijo que sí. No, o él votó en contra. Sí, exactamente. Y su sobrino, que es Fritz Wittels, no había acudido a esa reunión, pero mandó una carta diciendo que él no estaba de acuerdo en que se admitieran mujeres, ¿no? Entonces, por supuesto, la palabra de otras personas tuvo lugar. Quien sugiere a Hilferding pues es Federn, y Federn era una de las personas mucho más fieles a Freud, digamos en cuestiones conceptuales, ¿no? Y él no tiene ningún problema, ¿no? Él expone, casi siempre se le puede leer a Federn de una manera como, vaya, ¿no? A mí me gusta mucho cómo da sus puntos de vista, ¿no? Y es como muy sensato, ¿no? A mí me lo parece, me da esa impresión. Y por supuesto Freud dijo, ¿no? Que era un desacierto que no se admitieran mujeres ahí, ¿no? Adler, por supuesto, apoya que se admitan mujeres, diciendo que tanto mujeres médicas como otras mujeres que estuviesen interesadas en el psicoanálisis, ya sea de otras ramas, habrían de ser admitidas también, ¿no? Y que fíjate que esto va como muy en contrarresta lo que muchos dicen acerca de que Freud era un misógino. Por ejemplo, ¿no? Habría que cuestionar también ese punto de vista, ¿no? Tan general. Sí, porque incluso pues Freud estaba rodeado completamente de mujeres y también él por ahí leía cuando hablaba con Andrea Salomé que le decía, bueno, pues las mujeres que deberían apostar por aprender o por desarrollarse, y entendible totalmente que algunos de los miembros no estuvieran de acuerdo porque pues eran hombres judíos de aquel entonces. Sin embargo, te digo, contrarresta totalmente aquellos comentarios acerca de Freud donde dicen que pues era un misógino, que toda esta cuestión que gira en torno a, que creo que es totalmente aparte de la envidia del pene, etcétera. Entonces, pues bueno, no lo sé, pero creo que al menos esto también de él estar a favor de la admisión de mujeres,
pues sí, contrarresta todo esto que dicen de que pues era un misógino. El decir popular, ¿no? Ajá. Cierto discurso con el que luego se tuvo pugna, ¿no? Habríamos de situar en otro momento, que sería bien interesante ese debate. Y fíjate que creo que, bueno, hace rato que decías sobre cómo reciben a Margaret acerca de lo que ella habla, porque no habla de cosas, creo que habla de cosas que pueden generar un cierto incomodidad para aquel entonces entre hombres y frente a una mujer. O sea, creo que la manera en la que también reciben y cómo la escuchan, o sea, creo que aporta también a lo que estaban ellos planteando en ese momento del psicoanálisis, y a mí me parece que pues que aporta bastante. Margaret, decías hace rato en cuanto a lo de la agresión. Entonces, bueno, no sé, creo que también eso es interesante. Sí. Hay varios puntos que ahorita tocas que están muy buenos, ¿no? Por ejemplo, este último, ¿no? Ahí retomemos lo de la agresión. Adler fue uno de los principales que puso el dedo en esa cuestión, ¿no? Y le es reconocida al interior del grupo de Freud que es un tema muy pertinente de avanzar, ¿no? Que ninguno de los otros miembros había podido señalar eso, ¿no? Y estamos hablando en un momento más o menos, ¿no?, en donde todavía Freud no hace esos desarrollos, en donde está hablando más de masoquismo, ¿no?, etcétera. Eso ya es muy posterior. Entonces, por eso cabe señalar que Adler es uno de los pioneros al respecto, ¿no? Y ahondando, ¿no?, haciendo como esta articulación con Margaret Hilferding, uno de los temas principales en su escrito, ¿no?, en su conferencia, porque sí que lleva el escrito, pero más que nada ahí se trataba de hablar. Ella señala la agresión con respecto de las madres a sus hijos, ¿no?, como una posibilidad de vínculo, sí, ¿no?, rompiendo muchísimo con la posibilidad solamente de pensar a la madre en tanto a su hijo como en una maternidad innata, ¿no?, sino también haciendo alusión a que podía haber hostilidad frente al hijo. Sí, creo que es interesante, pero ahorita decías sobre de ligarlo o de cómo se compaginaba con lo que hablaba Adler, pero no sé, ahorita me suenan cosas distintas en cuanto a lo que decía Adler, porque a mí me parece que Margaret de lo que va hablando, o sea, no sé, hasta me suena como deseos inconscientes de la madre, o impulsos inconscientes de la madre hacia el hijo, y de lo que hablaba Adler a mí me parece que va, como lo que decíamos, de algo un poco más superficial en cuanto al desarrollo. O sea, Adler proponía esto del complejo de inferioridad, pero a partir de una posición dentro de la familia, que después hablan de esto de las constelaciones, o sea, del lugar que formas, que tienes en la familia es como lo que va a posteriormente a definir como tu vida. Entonces, a lo que voy es si lo que decía Margaret tenía que ver, o si es igual a lo que decía Adler, o si iban en el mismo camino, o si iban o son posiciones distintas, que es lo que cada uno plantea. Te decía, a mí me suena a Adler un poco quedándose en lo superficial. Así me suena. Yo creo que es muy distinto, sí, porque, vaya, es bien interesante que ahorita podamos situar justo, ¿no?, las discusiones, digamos, como en cuestión de fechas, volviendo a remitirme a las actas, ¿no?, que es un documento muy rico. Entonces, cuando Freud le invita a Adler a exponer sus ideas, es en una sesión anterior a donde Margaret Hilferding va a exponer su paper, ¿no?, su escrito. Entonces ahí tenemos, ¿no?, como esa conexión de cuál es la atmósfera nuevamente, ¿no? Y bueno, cuando Adler expone en esa sesión cuáles son sus puntos de vista, ¿no?, que titula esa charla como los problemas en el psicoanálisis, enumera ciertos puntos, ¿no? Y uno de ellos es precisamente que para él la sexualidad no habría de ser tan importante en los neuróticos, ¿no?
Entonces, o sea, totalmente contradictorio al psicoanálisis. sí, porque justamente, ¿no?, la sexualidad es el punto nodal de la neurosis para Freud, ¿no? Y para los freudianos, ¿no? Y lo que Adler está diciendo es que para él la inferioridad de órgano y la protesta masculina explicarían mejor las neurosis, ¿no? Cuando Freud le escribe a Jung con respecto a lo que está sucediendo al interior de la sociedad, le dice, pero es que Adler está sacando toda la psicología de lo que es la explicación de las neurosis, ¿no? Él no está explicando el padecimiento de por qué se construye una neurosis. Él solamente está aportando algunas cuestiones y Jung, ¿no?, abona a ese comentario, dice es que solamente está partiendo desde un punto biológico, ¿no? O sea, fisiológico, podríamos de decirlo, ¿no? Lo dije biológico porque así lo dice el escrito en inglés, pero ya traducido al español sería fisiológico, ¿no? Entonces, sí lleva a Adler como esa perspectiva, pero también como que la encamina hacia lo que tú decías de lo social, ¿no? Hacia los posicionamientos de cada individuo, ¿no? Y subrayo esa palabra individuo, porque él es lo que va a construir eventualmente, ¿no?, la psicología individual. Distinto a un sujeto. Distinto a lo que precisamente Freud estaría hablando de lo que padece el neurótico, ¿no? Que aquí ya lo podemos traer a cuenta con la palabra, ¿no?, la noción sujeto, ¿no? Lo vamos a dejar así, pero evidentemente hay que señalar esa diferencia, ¿no? Y que algo también súper interesante que Adler lo que mencionaba era que la sexualidad en todo caso sería solamente como una manifestación de la agresión. O sea, está completamente sacando la sexualidad y la está dejando completamente de fuera y solamente poniéndolo como una manifestación de la agresión, entonces le da como el punto o el punto principal a la agresión. Sí. Por ejemplo, dentro de esa reunión, ¿no?, en donde él expone esta charla y los 7 u 8 puntos, ahora no recuerdo precisamente cuántos eran, una de las personas también ahí jóvenes y más agudas, que es Víctor Tausk, le dice, es que usted está dejando esa expresión de la agresividad sin ligarse a la pulsión. Y eso ya no es psicoanálisis, ¿no? Si usted saca la pulsión del terreno, entonces ya estamos hablando de cosas distintas. Ahorita que tocas ese tema, me vengo a la época actual, porque justamente es la crítica que le hacen a los relacionales, de que dejan la pulsión de fuera, y si dejas la pulsión de fuera, pues entonces que no es psicoanálisis. No lo es. No. Y yo, bueno, ahora regresando a lo que estamos hablando, yo lo escucho distinto a lo que planteaba Margaret, aunque no hay como más texto de Margaret más que lo que hemos encontrado, pero yo lo escucho distinto. Sí, el título de su ponencia era sobre los fundamentos del amor materno, ¿no? Y entonces ella justamente está haciendo alusión, mucho más lo que ella quiere transmitir ahí a estos hombres, es que las madres no necesariamente son madres, ¿no? O comienzan como con este apropiarse de ese lugar de madre desde el inicio, ¿no? No por haber parido a un hijo, ellas empiezan a producir leche, ¿no? Que es en lo que ella se está fijando como esa posibilidad de vínculo, ¿no? Que es el maternaje, que es la lactancia. Entonces, ella rescata que puede haber justamente, ¿no?, como este amor hacia el niño al verlo, pero también puede resultar hostilidad, dado que hay cierto contexto con respecto a la paternidad, ¿no? Es decir, fueron parejas de un hombre que las abandonó, etcétera, ¿no? Podríamos decir eso. Entonces el niño despierta hostilidad y entonces ellas no empiezan a segregar fisiológicamente pues la posibilidad de lactarlos, ¿no? Eso me suena muy, muy kleiniano. ¿No lo crees? ¿Por qué? A ver, ¿qué estás pensando? Bueno, con esta madre suficientemente buena, hablando del deseo que despierta hacia el bebé, y el bebé también como esto de la madre
que alimenta al hijo con deseos de alimentarlo, distinto a la madre que lo alimenta sin deseos de alimentarlo y que el bebé termina vomitando. Entonces, no sé, me suena así como la madre suficientemente buena, o sea, me suena como años después, ¿no? No viene mucho después Melanie Klein, pero me suena como que ahí, por eso te digo que distinto a lo que decía o planteaba Adler. Sí, te pregunté como para que ahondaras un poco más en tu idea, porque en efecto, ¿no? Una de las investigadoras de la que estamos retomando aquí en la bibliografía, ¿no? Rosemary Balsam, es el comentario que lanza, ¿no? Las aportaciones de Margaret Hilferding son como ese germencito de lo que eventualmente va a ser la escuela inglesa, que es la llamada teoría del apego, que es Winnicott, que bueno, pues, la escuela inglesa que está fundamentada en ciertas ideas kleinianas. Entonces, digo, me sigue pareciendo interesante que aún así, o sea, que pareciera que van en lugares distintos o van en enfoques distintos. Margaret termina yéndose con Adler cuando existe esta decisión de Adler dice ya no voy a estar en el grupo o ya no voy a estar en ahora la asociación internacional. Sí, ¿verdad? Pues saliéndose del círculo de Freud, renunciaba a todo lo que fuese psicoanálisis, pero es bien interesante porque ahorita recuerdo que una de las cuestiones también administrativas de qué es lo que iba a pasar con esa sociedad, mira, desde puntos tan sencillos diferían Freud y Adler. Ellos estaban buscando entonces en dónde iban a hacer las reuniones, ¿no? Adler sugería que en cafés, a él le encantaba estar en cafés y él quería que las reuniones se llevaran ahí, ¿no? Freud dijo no, se tiene que buscar un local y vamos a pagar renta, ¿no? Digamos como un espacio más neutro. Desde ahí está, ¿no?, la diferencia que se marca, algunos autores marcan, ¿no?, en la diferencia de lo que se le denomina personalidades, ¿no? Un Freud más burgués, un Freud más como minucioso, ¿no?, más formal, incluso hasta en la ropa, el aspecto, ¿no? Es una caricatura eso, pero Adler como joven era como un poco más que lo veían como desorganizado, ¿no? Desalineado, ¿no? Sí. También decían en su forma de escribir. Sí. A Freud no le gustaba la música, pero a Adler sí. Hay muchos estudios desde ese punto de vista, ¿no? Pero a lo que voy es que justo, ¿no?, tan diferentes puntos de vista estaban ellos sosteniendo, que por supuesto, ¿no?, Adler estaba hablando como hacia otro tipo de gente, ¿no? Y Freud estaba tratando de que el psicoanálisis permaneciera como una especie de unidad, ¿no? Y en ese sentido, entonces, es bien interesante preguntarnos por qué Margaret Hilferding decide, ¿no?, estar del lado de Adler. Pero hay muchas cuestiones ahí, ¿no? O sea, de lo que sucede en las reuniones y cómo se va dando esa ruptura de poco en poco. No es así simplemente que en una reunión deciden renunciar ciertas personas con Adler, ¿no? Pasa tiempo, ¿no? Pasan meses de que ya cuando se van. O sea, de estas reuniones donde proponen o dicen, hablan sobre sus ideas a cuando se van. Sí. Por lo menos estamos hablando de que es un año en el que estamos abarcando ahorita, ¿no? De la primera reunión que se le propone a Margaret Hilferding por ahí de 1910 hasta su participación, que es 1911, ¿no? Pasa un tiempo en el que ella está presente en las reuniones. Es asidua, ¿no? Si uno revisa ahí las listas de asistencia, ella es muy asidua, ¿no? Y ella tiene ciertas participaciones interesantes a lo largo de las discusiones, ¿no? Las discusiones que se dan ahí al interior están muy, muy interesantes porque ocasionalmente se hacen reseñas de libros, o sea, los integrantes de la sociedad están prestando oído a lo que se está generando en otros sitios y lo revisan y lo discuten, ¿no? Y entonces hay temas candentes, por ejemplo, la masturbación, ¿no? Es uno de los temas que en la época resultan todavía, ¿no?, como un tema controvertido, y Margaret Hilferding aporta al respecto, ¿no?,
con su punto de vista desde médica, ¿no? Pero ella al tanto de las prácticas de las niñas, de las mujeres también, ¿no? Del papel que tendría esto, digamos, como aunado a las aportaciones de Freud. Y Freud, ¿no? Y otros, ¿no? Colaboradores ahí dentro de las reuniones, asienten, ¿no? Uh-huh. De hecho, ellos consideran valiosas las aportaciones de Margaret Hilferding, ¿no? Si bien son puntuales, son breves, tal vez por el registro que existe, no lo podemos sostener que así haya pasado, sino que el secretario las registró así, ¿no? Otto Rank. Entonces, pero tenemos que ella participa, ¿no? Y hasta 1911, retomo ahí, cuando ella expone toda esta charla sobre el amor materno, vemos que ella, pues justamente, ¿no? Ella está al tanto de lo que ocurre en la teoría freudiana como para presentar este papel, ¿no? Pues, ella no es, digamos, una nueva, ¿no? Y entonces, no sé si por ahí en lo que tú te encontraste había alguna razón por la que decide irse con Adler. Hay hipótesis, ¿no? En este libro que es dedicado a la ruptura de Adler y Freud, que es de Bernhard Handelbauer, es muy, muy minucioso en la búsqueda de datos ahí, por decirlo así, ¿no? No son meros datos, pero en la construcción, digamos, a partir de los documentos. Handelbauer se pregunta varias cosas, ¿no? Él pone el dedo sobre si habrá sido también un motivo la institucionalización del psicoanálisis, ¿no? El que haya promovido cierta dinámica de conflicto al interior del grupo, ¿no? Después, si acaso no tendría que ver entre diferencias de que están hablando de cosas muy distintas, ya, ¿no? Lo que señalamos sobre estas aportaciones, pero digamos como Adler atendía a pacientes, recibía pacientes de otras esferas y Freud de otras, ¿no? Eso también ya lo nombramos. Y por otro lado, ¿no? Otra cosa de las que señala es si acaso, ¿no? Como que esta cuestión actual sobre el socialismo no habría influido también en que tanto Hilferding como otros que se unieron y que renunciaron con Adler habrían suscrito más. Pero eso no lo responde, no dice sí es esto, no da como cabalmente así, digamos, una respuesta. Pero sí recoge testimonios de los que decidieron escribir, que estuvieron ahí como miembros de la sociedad, diciendo que en realidad varios de ellos sentían de Freud, habríamos de eso, ¿no? Como de preguntarnos qué tan cierto, qué conforma todo ese tipo de puntos de vista, que Freud sí era una persona que consideraban autoritaria, ¿no? Que llegaba a imponer y que no aceptaba fácilmente puntos de vista nuevos. Es que fíjate que platicando con ¿cómo se podrá decir? Un intelectual de la historia del psicoanálisis, decía justamente que esa posición de Freud pues era necesaria, sí, para salvaguardar los principios del psicoanálisis. O sea, era lo que te decía ahorita del ejemplo de las, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Pero lo que te comentaba ahorita de lo peligroso que podía ser como que se fuera el psicoanálisis a otros lugares y transgiversarse. Entonces el hecho de que Freud fuera como tan celoso con lo que se decía, justo creo que, y que lo platicaba con alguien más, era como pues sí, para salvaguardar los principios del psicoanálisis y del trabajo también, ¿no? Que después surge esta cuestión del si los leos pueden hacer psicoanálisis, pero precisamente por esto, que creo que en ese momento, como el psicoanálisis iba dándose a conocer, pues siendo judíos, pues tendía mucho a estar expuesto a las críticas. Entonces también creo que Freud pues cuidaba o intentaba como sí salvaguardar esa, no sé si prestigio o también
objetivo que tenía de que se diera a conocer o de que se proclamara científico. Precisamente, si entonces se iba y se transgiversaba todo, creo que iba a ser difícil lograr esos objetivos que tenían en un inicio. Sí, Freud estaba cuidando su creación, ciertamente. Uh-huh. Y le había costado llegar a ese punto, ¿no? Si bien, por ejemplo, él también, una de las cosas que le dice a Jung es que a veces se extrañaba cuando él estaba solo porque es muy difícil lidiar con otros, ¿no? Él decía, pues era como más divertido estar yo solo escribiendo, ¿no? Todos mis desarrollos, que ahora que implica justamente una cuestión administrativa, política, ¿no? Hay que gestionar todo esto. Uh-huh. Pero bueno, finalmente está cuidando, diría yo, ¿no? Como haciendo una analogía con lo materno, está cuidando a su bebé. Uh-huh, uh-huh. Y entonces hay todo tipo de traspiés en eso, por supuesto, ¿no? No es justificando a Freud ni mucho menos, pero lo que él estaba tratando de hacer, y eso, ¿no?, lo pone por escrito ya en el 14, es precisamente como seguir dándole cauce a eso que denominaron el movimiento psicoanalítico, ¿no? Y que en ese momento me parece que era necesario, ¿no? O sea, el hacerlo de esa forma. Sí, pero es cierto, ¿no?, que también todo este continuo estar dialogando entre generaciones, ¿no? Ya decíamos que hay los adherentes más antiguos, ¿no?, más como de la generación de Freud, y hay otros más jóvenes que van suscribiendo. Entonces, por supuesto, ahí es esperable, yo pienso, ¿no?, que se generase también una especie de diferencia, ¿no? Uh-huh. Y Hilferding, ¿no?, para continuar con ella, de qué lugar está ocupando en esta posición tan conflictiva, ¿no?, que tiene la sociedad. Justo hay algo que dice Hans Sachs en esa última reunión, en donde ya se da la ruptura. Él dice, ok, no se está queriendo hacer una ruptura tal cual, ¿no? O sea, lo maquilla un poco, pero sí hay que tomar una posición limpia, ¿no? Entonces, no se puede estar mezclando la que podemos llamar ahora la psicología individual de Adler con el psicoanálisis, ¿no? De ninguna manera aceptamos que haya intercambios entre un grupo y otro si ustedes se van a ir a otro lado, ¿no? Porque era una posibilidad de que, ok, ¿no?, cada quien se hace un grupo distinto porque hay intereses diversos, pero no va a haber esa mezcolanza, ¿no? Entonces hay que romper de tajo, ¿no?, diferencias teóricas, tal cual. Sí. Y que en un primer momento, cuando se fueron de con Freud, pues entonces Adler llama a lo que hace el psicoanálisis libre, pero haciendo referencia como pues entonces el otro psicoanálisis que están haciendo ellos no es libre. Sí. Y justo creo que cae con esto que decías, de que Freud era como muy autoritario. Ahora con esto que Adler dice, pues el psicoanálisis libre, pero creo que tiene todo el sentido. O sea, no sé, creo que dependerá desde la perspectiva de donde lo veas. Así lo pintaban algunos, ¿no? ¿Y qué piensas? Es muy difícil decir eso, ¿no?, porque no estuve presente ahí. Me pones un poco en una posición difícil de generar una opinión, ¿no? Porque, bueno, concuerdo con que Freud estaba tratando de, vaya, no sé si la expresión más correcta sería salvaguardar, ¿no?, pero sí estaba tratando de que al menos las aportaciones que se hacían referentes al psicoanálisis cumplieran con los principios del psicoanálisis, ¿no? Es decir, la sexualidad desplazada de ningún modo era como sustentado por Freud, ¿no? Él no podía apoyar eso. Por eso mismo también en el 13 hay una ruptura con Jung, ¿no? El mismo Jung empieza a moverse de terreno y ya no está suscribiendo a la cuestión de la pulsión sexual, ¿no? Pero bueno, yo pienso que Freud, si él es lo que había encontrado en su práctica, ¿no?, o sea, si él es lo que él estaba desarrollando, lo que podía hacer, y digamos lo consecuente con ello, era seguir sobre esa línea, ¿no?
Ahora, eso sí lo puede hacer ver como autoritario, desde cierto modo, ¿no? Pero vaya, ¿no? O sea, él tenía una línea muy clara. Pues sí, es que de otra forma, ¿qué hubiera pasado? Sí, exacto. Si él hubiese estado, ¿no? Doblegándose a que nada más por ganar adeptos aceptaba cualquier otro punto de vista, que entonces modificara sustancialmente al psicoanálisis, habría sido muy desaventurado, ¿no? Sí, un monstruo del psicoanálisis. O sea, como de todo. Y no sé si a lo mejor no se hubiera podido aterrizar, o a lo mejor con más dificultad, el aterrizar. No lo sé. También creo que sí es difícil el generar una hipótesis porque no se estuvo ahí. Pero, o sea, pensándolo yo como en el más así general y sentido común, es que, no sé, me imagino qué hubiera pasado, pues, creando como, o generando muchísimas preguntas hasta dónde se hubiera llegado. Y creo que de esta otra forma, permanecer en la línea, pues permite también que justamente haya escisiones y que en esas escisiones también generen otro tipo de pensamientos. O sea, pues está Klein, Lacan. Entonces creo que el seguir por una misma línea de una u otra forma tiene que provocar que haya disidencias o que haya diferencias. O sea, creo que si Freud estaba como cuidando esto que él venía diciendo y en donde estaba sustentando la neurosis, pues era lógico que iba a haber diferencias y que iba a... Ahora creo que es distinto el decir, bueno, esto ya no es psicoanálisis o esto sigue siendo psicoanálisis, pero con ideas distintas o al contexto, etc. Hablando de los post-freudianos. Pero bueno, regresando al punto de esto referente a lo de Adler, que decía del psicoanálisis libre, y que entonces este otro psicoanálisis podría ser como más cerrado. Posteriormente pues cambia el nombre a psicoanálisis individual, como dices ahorita, ¿no? También haciendo una alusión al individuo. Sí, y psicología, ¿no? Porque justo es bien interesante cómo al principio sugiere que pueda ser un psicoanálisis libre, y entonces traía yo a colación lo de la diferencia de posiciones de Freud y Adler, porque Adler, cuando hace su primera reunión de psicoanálisis libre, lo hace en un café, ¿no? Nuevamente. Se empecina en que el lugar pueda ser un café. Él comienza a acudir ahí con su esposa y unos cuantos otros miembros, ¿no? Unos 5, que son los que salen precisamente del círculo de Freud, ¿no? Y que lo apoyan. Ellos ya tenían un plan, justamente, ¿no? Como de apoyar a Adler. Ellos suscribían más a eso porque también suscribían más al punto de vista de que Freud era un autoritario, ¿no? Ahora, Hilferding no pertenecía a ese círculo. Ella, eventualmente en la reunión donde se da esa escisión, es quien es de la parte en la que quería seguir tanto acudiendo al grupo de Freud como al de Adler. Pero no se permite. No se podía, ¿no? Pero solamente le permiten a Andrea Salomé, ¿no? Exactamente. Justo, ella es la única persona que logra que Freud no tenga una reacción ante la diversidad, ¿no? De grupos en los que ella se mueve. ¿Por qué? Pues porque ella tenía una curiosidad científica, ¿no? Pero ¿por qué se lo permite a ella? Eso es otra cosa, ¿no? Oye, y ahorita retomando, se me surgió una idea referente a esta cuestión del psicoanálisis y la diferencia a la psicología. Que creo que cuáles serían los puntos o los principios para que se llamara psicoanálisis o psicología. O sea, pensando en esto de que al fin termina llamándose psicología individual y ya no la práctica del psicoanálisis, sino ahora se le llama de otra forma. O sea, entonces, como, ¿cuáles fueron los principios que creo que son claros, como la pulsión, por ejemplo? O sea, sacar la pulsión entonces no sería psicoanálisis. Pero bueno, ese tema me parece como que muy interesante, precisamente por esta cuestión como más actual de qué sí es psicoanálisis o qué no es psicoanálisis, o cuándo sí se practica, o no sé, creo que ese punto sí como para a lo mejor desmenuzarlo en otro momento,
Pero creo que me parece interesante esto de Adler, que al fin de cuentas termina y se va por psicología individual. Aunque la propuesta de Margaret aporta para los post-freudianos. Sí, sobre todo en esto, ¿no? De que el vínculo materno había sido poco explorado. No podía ser de otra forma porque quienes conformaban ahí pues el grupo de Freud eran hombres. Uh-huh. Entonces ellos reconocen en Hilferding a alguien que está hablando desde un punto de vista que ellos desconocen, ¿no? Inclusive algunos de ellos se muestran solidarios, me parece a mí, cuando ellos tratan de dialogar con ella al decir, bueno, mi experiencia como padre, ¿no? A mí me parece en extremo tierno eso, Uh-huh. porque ella está hablando de las madres, pero ellos como que se repliegan y dicen, bueno, nosotros no sabemos de eso, ¿no? Uh-huh. Pero como padre yo he visto esto, ¿no? Cuando mi esposa así, ¿no? Hay todo tipo de puntos de vista ahí. Están estos que a mí me parecen, ¿no? Los que me generaron ternura. Uh-huh. Y por supuesto hay otros puntos de vista en donde justo Hilferding dice es que no me están entendiendo nada, ¿no? Que son cuando algunos suscriben más como precisamente a textos que son canónicos de la época de la sexualidad, como Havelock Ellis, por ejemplo. Dice por ahí, me parece que fue Paul Federn, pero es que lo referente al vínculo materno ya está escrito, ¿no? por Havelock Ellis, ¿no? Y es como, sí, claro, pero ahora podríamos cuestionar eso porque lo escribió un hombre, ¿no? Entonces, Hilferding es ahí cuando dice, es que creo que ustedes no me están entendiendo. Ustedes están poniendo más atención, y por supuesto, ¿no? Pues ellos estaban sobre eso, y ustedes están poniendo mucho más atención y la lupa en cuestiones de lo psíquico, y yo lo que les estoy transmitiendo es la relación de lo fisiológico con lo psíquico, ¿no? Entonces ya ahí precisamente es lo que nos va a llevar a pensar, ¿no? Que tiene más relación con lo que va a suceder con la escuela británica, ¿no? Como tú mencionas, con Klein, con la teoría del apego, ¿no? Etcétera. Y no sé, pienso en esto que ya vas comentando, como pensar en unas ciertas conclusiones. Por un lado, pues tal vez no vamos a poder saber a ciencia cierta, con registro escrito, porque no lo hay, de la razón por la que Margaret decide irse con Adler o decide separarse, pero creo que es claro que sus ideas aportan para nuevas aportaciones al psicoanálisis, o sea, pensando como en una cierta conclusión acerca de esto que vamos hablando. Sí, o sea, que no creo que vaya a haber como una respuesta tangible porque no tenemos registro del por qué se decide irse con Adler, pero por otro lado creo que es claro que ella abre camino para otras psicoanalistas, hace aportaciones para nuevas posturas o nuevas ideas que surjan dentro del psicoanálisis. Y bueno, creo que por ahí podría ser como una conclusión, y que claro que también creo que es importante pues señalar que fue la primera mujer, que hablar sobre el contexto, que podamos preguntarnos y conocer cómo fue que llegó ahí. O sea, creo que estos temas son importantes porque decíamos también al inicio que hay que conocer nuestra historia. Entonces, en ese sentido, creo que son varios puntos. Te digo, por un lado las aportaciones y la pregunta que nos queda, pero también conocer el contexto en el que ella estuvo, cómo fue que entró y a lo que se enfrentó, ¿no? Sí. Sobre todo esto que dices, ¿no? Cómo llega ella y por qué ella, ¿no? Ella, ¿a qué círculo pertenecía incluso, no? Ella era familiar de Breuer. Ella era de las altas esferas, hablando económicamente, y por lo tanto tenía una posibilidad de haber tenido una formación académica, ¿no? Es importante eso también. Sí. Y creo que eso también abre una línea en cuanto a el ingreso de los nuevos a los nuevos integrantes de la institución ya posterior, y también creo que nos va abriendo como las preguntas hacia lo que se va encaminando posteriormente a la formación. O sea, no sé, creo que es como el punto inicial,
no sé si digo inicial porque en ese momento estaba abriéndose la institución psicoanalítica, pero creo que es como un punto importante o es un momento importante que abre camino hacia lo que se desarrolla en toda la historia del psicoanálisis posteriormente. Sí, quedan muchas cosas en el tintero, pero para mencionarlo rápidamente, justamente en las actas de esos años, Freud hizo un señalamiento muy importante en donde él dice, ¿no?, que el que practica el psicoanálisis solo llega hasta donde sus propios complejos se lo permiten. Y ahí ponen el dedo, ¿no?, estos editores de las actas y dicen, esto sería como el indicio de la primera indicación de que hay que psicoanalizarse, ¿no?, para poder practicar el psicoanálisis. Y es así con punto final. O sea, no, me parece así como excelente. O sea, sí, porque no sé, siento como lo dices, es un inicio y es claro, porque entonces se forman las premisas de qué se necesita para ser un psicoanalista. Yo creo para que practicar el psicoanálisis. Es un momento muy fértil. Ajá. Bueno, pues ya entonces nos despedimos, dejamos aquí. Te decía que siempre es enriquecedor compartir esas charlas contigo, entonces vamos a ir haciéndolo más seguido. Gracias a los que estuvieron con nosotros en este episodio. Los esperamos en la próxima. Síganos en nuestras redes sociales y espero verte más seguido por acá o allá en Monterrey también. Claro que sí. Y bueno, ya nos vamos porque se nos hizo de noche. Pero muchas gracias y nos vemos a la próxima.